Si has tenido ansiedad, ambos sabemos que una vez esta llega a nuestras vidas, no se va pronto. Antes parece que se acomoda cada vez más y no nos queda otra salida que aprender a vivir con ella. Y en este camino la ansiedad me ha enseñado un montón de cosas y más que enseñarme, me ha cambiado la vida. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal de YouTube. El día de hoy venimos a tocar un tema bastante personal. Para quienes lo recuerdan, ya hace un tiempo subí al canal este video donde les conté mi historia con la ansiedad. Y viendo un poco hacia atrás, pienso como qué ilusa, qué ingenua fui, creyendo que esa sería mi historia con la ansiedad. Porque más bien es el inicio. Ahí les cuento cómo empecé a sentirla, cómo identifiqué que eso era ansiedad, qué cosas pasaron en mi vida que hicieron que fuera el psicólogo. Si quieren saber un poco más, los invito a que vayan y vean ese story time. Antes de la ansiedad, antes de empezar a pasar por todo esto, yo no le ponía atención a lo que sentía, ni siquiera me preguntaba a mí misma ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué estás sintiendo? Nunca en mi casa yo escuché ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿O qué tal te sientes en ese trabajo? ¿Qué tal te sientes en ese colegio? No recuerdo nunca haber escuchado a mi mamá decir ay, me siento tan triste o me siento tan feliz. Y cuando llega la ansiedad a mi vida, para mí fue como un choque de emociones y de sentimientos. Comenten cómo experimentan ustedes la ansiedad, cómo se sienten cuando tienen una crisis de ansiedad. En mi caso, yo nunca había experimentado que era que me temblaran las manos por sentirme desesperada. Yo nunca había experimentado que era tener como este afán, estar tan acelerada de decir no quiero estar aquí pero tampoco quiero estar allá y tengo que hacer algo ya. Nunca había sentido esa presión aquí de saber que me estoy empezando a preocupar y después de preocuparme va a llegar la ansiedad porque uno ya empieza a reconocerlo. Y esto para mí fue un cambio del cielo a la tierra porque yo pasé de ser la niña que nunca hablaba de cómo se sentía, nunca se preguntaba siquiera sobre lo que sentía, a aprender a que para estar bien tenía que hablar de cómo me sentía. A entender que para que la ansiedad no tomara un nivel mayor en mi vida, yo tenía que escribir sobre lo que sentía, tenía que prestarle atención a cómo me hacía sentir cada cosa en mi vida. Empieza a existir un camino en el que vos podés hablar de cómo te sentís y eso es súper liberador. La ansiedad me enseñó a cuestionarme. Antes de que llegara la ansiedad, yo nunca me cuestioné ni el amor que me daban mis papás, ni el trato de mis papás, ni el amor de las personas que quería, mucho menos mi religión, mucho menos el Dios en el que yo creía, mucho menos lo que yo quería hacer en la vida, mucho menos. Y evidentemente muchas de mis crisis de ansiedad dependían de cosas que me cuestionaba, porque yo no sabía cuestionarme. Tuve una de las crisis más largas, por decirlo así, un poco más intensas, porque llegó el momento en el que yo ya no estaba de acuerdo con el Dios en el que yo creía y para mí era sumamente difícil cuestionarme en paz. Pensarme que eso podía ser diferente, para mí no existía. De hecho, ahora soy lo contrario, o sea, si antes era cero curiosa, ahora yo quiero saberlo todo y me cuestiono sobre todo e intento darle la vuelta a las cosas. Y por último, lo más lindo que me trajo la ansiedad fue la empatía. Antes de tener ansiedad, yo ya conocía de gente que sufría depresión, tenía pensamientos de suicidio. Y para que entiendan un poco mi contexto, yo desde los 11 años hasta casi los 17 o 18 asistí a la iglesia y prácticamente que mi carácter y mi formación estaban muy ligados a la religión. Entonces yo cuando escuchaba a estas personas como no me quiero morir, no le encuentro sentido a las cosas, tengo depresión y me pasa esto, me pasa lo otro, para mí la respuesta más lógica era porque no vas a la iglesia. Tú te sientes así porque es que tú no vas a la iglesia, porque es que tú no buscas de Dios, entonces tú te sientes así. O de hecho llegué hasta pensar en cómo no vas a poder
sobrellevar tus sentimientos. No vas a poder decir un día ya, voy a hacer algo por la vida, voy a dejar de estar triste y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Eso es solo cuestión de querer, ¿sabes? Y cuando yo tuve ansiedad, yo me di cuenta que no es tan fácil. Me di cuenta que ni creyendo en ese Dios que yo tanto les decía a ellos que era su solución, lo que tú sientes cuando empiezas a tener ansiedad se va. Y verme a mí misma pasando por ese tipo de cosas, diciendo yo no quiero estar más triste, pero es que no me sale nada más de aquí adentro. Yo no quería ser la típica intensa que sencillamente se ponía a llorar. Cuando íbamos a San Antonio, cuando íbamos a comer, yo no quería sentirme triste, yo no quería ponerme a llorar ahí en medio de un restaurante donde estuviéramos comiendo. Yo no quería y no era mi decisión. Y ahí empecé a entender que uno tiene que ser paciente, que uno no puede hablar de las cosas que uno no entiende y que uno no ha pasado. Y si algo a mí me enseñó la ansiedad, es que hay cosas que tú, por más que quieras, no puedes hacer. Recuerda que tengo un Instagram en el que puedes mandarme un mensajito directo y podemos charlar un poco más. Si este video te gustó, no olvides compartirlo con alguien que le gustaría escuchar esto y darle like. Sin más, tú y yo tenemos una cita el próximo domingo. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.